Bienvenidos al siguiente tema. En este caso vamos a ver la ecuación diferencial de Bernoulli. La ecuación diferencial de Bernoulli es una ecuación diferencial de primer orden que cumple con esta forma. Tenemos una función x multiplicando a la derivada de la función y más una función en x por la función y más otra función en igual a otra función en x multiplicada por y a la r, donde r tiene que ser diferente a los valores 0 y 1. Entonces, el primer paso de este método para dar solución a este tipo de ecuaciones diferenciales, el primer paso es verificar efectivamente que tenemos una función con esta expresión. Luego, el siguiente paso sería multiplicar la ecuación diferencial por y a la menos r. Paso 3, hacer el cambio de variable, u igual a y a la 1 menos r. Una vez que hagamos el paso 2 y el paso 3, pues vamos a tener una ecuación diferencial lineal, la cual vamos a resolver por el método de factor integrante, que es el método que vimos en el video anterior, nada más que este factor integrante ahora lo vamos a aplicar para ecuaciones no homogéneas. Bien, entonces vamos a trabajar este ejemplo, resolver esta ecuación diferencial. El primer paso es verificar que efectivamente es una ecuación de Bernoulli. Entonces vamos a verificar. Primeramente debemos de tener una función en x multiplicando a la derivada de la función y. Entonces aquí tenemos una función en x, es constante, pero bueno, es una función en x. Luego tenemos otra función en x multiplicando a y tenemos una función en x multiplicando a una y elevada a una potencia, que en este caso la potencia es menos 1. Entonces, efectivamente, esta es una ecuación diferencial Bernoulli. Entonces, ese es el primer paso. Paso 2. Paso 2, vamos a multiplicar la ecuación diferencial por y a la menos r. Entonces, en este caso, r es la potencia a la que está elevada a la y, eso es r. Entonces, tendremos que multiplicar por y a la menos r, donde r es menos 1. Entonces, menos por menos es más. Entonces me quedaría y a la 1, lo cual es igual a y. Entonces, tenemos que multiplicar la ecuación diferencial, que es 2y' más 1 sobre x por y igual a x cuadrado por y a la menos 1, todo por y. Entonces, aquí me quedaría 2y por y' más 1 sobre x, y por y cuadrada,
igual a y por y a la menos 1, pues me daría y a la 1 más menos 1, o sea, menos 1 por x cuadrado. Entonces, me quedaría 2y por y prima más 1 sobre x por y cuadrada igual a y a la 1 menos 1 es y a la 0, entonces esto es 0, y y a la 0 sería 1, por lo tanto me quedaría de este lado x al cuadrado. Bien, entonces el paso 3 será hacer el cambio de variable u igual a y a la 1 menos r. Tendremos pues u igual a y a la 1 menos r, pero r es menos 1. Entonces u va a ser igual a y a la 1 más 1 igual a y al cuadrado. Entonces u es igual a y al cuadrado. Pero como para hacer el cambio de variable necesitamos también y prima, entonces tenemos que derivar esta igualdad. Tengo pues que u es igual a y al cuadrado. Derivando, pues tendré u' igual a la derivada de y cuadrado sería 2y por y prima. Entonces ya tenemos nuestros elementos para poder hacer el cambio de variable en nuestra ecuación. Lo hacemos. Vamos a sustituir lo que tenemos aquí. Voy a escribir la ecuación. La ecuación sería 2y prima más 1 sobre x por y igual a x al cuadrado por y a la menos 1. Aquí en esta ecuación y menos 1 está dividiendo, entonces lo pasamos multiplicando del otro lado y nos quedaría pues y por 2y prima más 1 sobre x por y igual a x al cuadrado. Entonces, haciendo la multiplicación, me quedaría 2y por y prima, que sería esta multiplicación, más y por este término, pues me quedaría 1 sobre x, y al cuadrado, igual a x al cuadrado. Entonces, si se fijan, pues aquí 2y prima, lo tengo aquí, este es u prima, entonces lo sustituimos, u prima, y y cuadrada es u, acá tengo y cuadrada, entonces me quedaría más 1 sobre x por u igual a x al cuadrado. Entonces, esta es nuestra ecuación lineal, la cual tenemos que resolver por el método de factor integrante. Bien, entonces para resolver la ecuación que nos quedó, que fue u' más 1 sobre x por u igual a x al cuadrado, tenemos que verificar que efectivamente es una ecuación lineal para resolver por factor integrante. Entonces debe de tener esta forma: y' más p de x por y igual a q de x. Entonces, si nos fijamos,
Aquí nada más cambia la variable, en este caso es u' más p de x, esto es p de x, por u igual a q de x, que en este caso q de x sería x al cuadrado. Entonces, efectivamente tenemos la forma. Nuestro primer paso pues sería encontrar el factor integrante y mu de x. El factor integrante pues sería directamente 1 sobre p de x, sería 1 sobre x, y mu de x pues sería la e por la integral de p de x de x. Entonces, como p de x es 1 sobre x, entonces mu de x pues será igual a e a la integral de 1 sobre x de x. Entonces, esto va a ser igual a e a la integral, esto es logaritmo, entonces tendremos logaritmo natural de x, eliminando el logaritmo y la e, pues nos queda simplemente la x. Entonces ya tenemos nuestra función mu, ya tenemos nuestra mu de x. El siguiente paso sería multiplicar la ecuación diferencial, que en este caso sería u' más 1 sobre x por u igual a x cuadrada. Vamos a multiplicarla por mu de x, que en este caso sería x. Entonces, multiplicando esto tendremos x por u' más 1 sobre x por u igual a x al cuadrado. Entonces me quedaría x por u' más 1 sobre x por u igual a x por x cuadrada, x cúbica. Entonces, lo que hace mu de x al multiplicarla por la ecuación diferencial es esto, generarme aquí una derivada de un producto de funciones, donde la función es x y la función es u. Entonces, esto será igual a x por u derivado, la derivada del producto de funciones. Entonces, esto va a ser igual a x al cubo. Para poder construir la solución, tenemos que integrar los dos lados. Entonces, integramos x por u e integramos x al cubo con respecto a x también. Entonces, aquí tendremos x por u, dado que la integral y la derivada son operaciones inversas, me quedaría x por u, y esto va a ser igual a la integral de x al cubo de x, es una integral x a la n, entonces sería x a la 4 sobre 4 más la constante. Entonces aquí podemos pasar la x de este lado, nos quedaría, como está multiplicando, pasaría dividiendo, nos quedaría pues x a la 4 sobre 4x más c sobre x. Entonces aquí eliminamos esta x con una de aquí, tendremos pues que u va a ser igual a x al cubo sobre 4 más c sobre x. Como hicimos un cambio de variable,
U es igual a y al cuadrado, entonces y al cuadrado, sustituyendo el valor de u, y cuadrado va a ser igual a x al cubo sobre 4 más c sobre x. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial de Bernoulli.